¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días a este webinar que les preparamos para el día de hoy. Gracias a todos los que ya están conectados. Esperemos que ahorita en el transcurso de los próximos minutos se conecten más y vamos a iniciar para respetar la puntualidad sobre este tema, este webinar que esperamos que sea de mucha ayuda, eh, de mucho apoyo para todos ustedes. Quiero primero presentarme. Mi nombre es Alejandro Corona, soy gerente de Customer Success en Intralix. Hoy tengo el honor de estar mediando este webinar en el cual vamos a estar platicando algunos temas interesantes sobre lo que es el transporte, la logística. Y el tema de nuestro webinar de esta mañana, redefiniendo la medición del rendimiento en el transporte de carga. Sean todos bienvenidos. Vamos a ver cuatro temas principales en este webinar. Vamos a desarrollarlos y hacer preguntas que nos van a dar mucho entendimiento y yo creo que nos van a ampliar mucho el panorama acerca de lo que es la medición del rendimiento en el transporte de carga hoy en día. El primer tema es el fin del rendimiento tradicional basado en litros comprados. Vamos a ver también proveedores confiables, vamos a platicar un poquito de esto, calidad del combustible, perfil de carretera, la pieza faltante y el último tema que vamos a estar platicando el día de hoy, decisiones que puedes tomar hoy. Y permítanme presentarles, de verdad que para mí es un honor tener este panel de lujo en este webinar. Y quisiera comenzar con Raimundo Hernández, presentarles a Raimundo. Raimundo es el CEO de Intralix. Un poquito de su semblanza, déjenme comentarles. Él es ingeniero en electrónica por el ITESO. Tiene una máster en administración con especialidad en competitividad y productividad, egresado del programa AD2 del IPADE, egresado del programa de gobierno corporativo del Instituto Mexicano de Mejores Prácticas. Eh, Trabajó para empresas transnacionales, internacionales como Ericsson, AT&T, Lucent Technologies, New World Network. Y actualmente Raimundo es director general de Intralix, empresa que desde hace ya más de 20 años se dedica a desarrollar soluciones y proveer servicios de tecnología para el transporte, principalmente soluciones de monitoreo de combustible. Hoy nos está acompañando. Gracias, Raimundo. Buenos días. Buen día para todos, bienvenidos al webinar. Gracias, Raimundo. En segundo lugar, déjenme presentarles a Eduardo Mujica. Eduardo, platicarles también un poquito de quién es Eduardo. Él es asesor de la Dirección General de Transporte en Líquidos Azteca. Eduardo es ingeniero mecánico egresado del Instituto Politécnico Nacional con especialidad en logística y transporte. Cuenta con 4 diplomados en finanzas, cadenas de suministro, logística, gestión de almacenes y flota de transporte. Y Eduardo ha estado laborando también en empresas importantes en nuestro país y en América Latina y alrededor del mundo, Aeroméxico, PepsiCo, Bimbo y actualmente como asesor de la Dirección General en Líquidos Azteca. Bienvenido, Eduardo, gracias por acompañarnos. Muy buenos días a todos, gracias a sus órdenes. Gracias. Y por último, y no menos importante, déjenme presentarles a César Cano. César es director de operaciones en soluciones logísticas inteligentes, ingeniero industrial también por el ITESO y cuenta con una maestría en administración de Saint Regis University, complementando su perfil con información continua de liderazgo, logística, calidad, desarrollo organizacional. Ha participado activamente en organismos del sector como la CANACAR, la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga. Él es un ejecutivo en transporte, logística y cadenas de suministros con más de 25 años de experiencia liderando operaciones a gran escala en entornos nacionales e internacionales y ha ocupado posiciones de alta dirección en empresas líder del sector y es un honor y un gusto que estés con nosotros en esta mañana. César, bienvenido, buenos días. Muchas gracias a todos, bienvenidos. Muy bien, pues una vez que ya nos presentamos todos y nuevamente retomando la bienvenida a todos nuestros asistentes al webinar, déjenme comenzar con esta pregunta y quisiera comenzar igual como terminamos contigo, César, y para irnos introduciendo en este tema, de este webinar, redefiniendo la misión del rendimiento en el transporte de carga. ¿En qué momento nos damos cuenta de que esa métrica, el hablar de litros por kilómetro para medir el rendimiento, ya no es suficiente para tomar
decisiones. Platícanos un poquito de tu perspectiva en este caso, César, por favor. Perfecto, muchas gracias, gracias a todos nuevamente y un honor estar aquí con ustedes. Pues mira, realmente, obviamente el diésel para las industrias de transporte, pues es una de las líneas en colores negritos y grandes, ¿no? Del Profit and Loss y una de las áreas donde todos hemos tenido mucho interés en cuidar esos recursos. ¿Qué pasa? Regularmente antes teníamos la medición un poco más sencilla, eh, márgenes un poco más grandes, ¿no? Que nos permitían hacer mediciones simples, ¿no? Donde decíamos, bueno, si voy a recorrer tanto kilómetro, eh, voy a gastar con tanto rendimiento, voy a gastar tanto diésel y voy a tener este costo. ¿Qué es la evolución? La evolución gracias a la tecnología, la evolución gracias a los costos, ¿no? ¿Quién puede olvidar aquel diésel de 4 pesos, ¿no? Por litro. Todo eso nos ha buscado ser más eficientes, más profesionales e ir buscando todas las cuestiones que tenemos que ver. Sobre todo porque deja de ser una sola medición o un solo rango como tal abstracto, sino que se convierte como parte de una filosofía de trabajo. Tenemos que ver que todas las empresas, al ir evolucionando, buscamos la administración por valores, buscamos la administración, obviamente, con objetivos empresariales muy específicos. ¿Y qué es lo que nos hace ver? Bueno, que necesitamos mediciones más complejas, mediciones más exactas, pero que también integren todos los aspectos de la operación. Entre ellos, obviamente, es el operador, que es gran parte importante, y que tiene que estar integrado, conocer a fondo cómo se está midiendo, qué se está midiendo, conocer la carretera y todos esos puntos que mencionas que vamos a estar tratando el día de hoy. ¿Por qué? Porque esta integración es la que nos hace ver cómo esta medición, que es una línea grande en nuestro Profit and Loss, pues puede ir mejorando, pero no solamente mejorando la parte del negocio, del rendimiento y la parte económica, sino mejorando una filosofía de trabajo, mejorando cómo vamos nosotros a integrar al grupo, cómo vamos manejando nuestros equipos de trabajo a que se enfoquen en objetivos empresariales muy concretos. Muy bien, de acuerdo. Muy bien, César. Eduardo, ¿cuál es el error más común que siguen cometiendo las empresas al medir el rendimiento de combustible? ¿Qué opinas de esto? Mira, gracias. Digo, en línea de lo que acaba de comentar César, yo creo que uno de los errores más críticos que tenemos en este momento es precisamente continuar con métricas que no digo que no funcionen, han funcionado, seguramente le siguen funcionando a muchas empresas, ¿verdad? No tener nada es lo peor. Pero el error sería que hoy en día, con todo lo que tenemos a la mano disponible, nuevas tecnologías, ¿verdad? Hardware, software, todo esto, pues no le saquemos provecho para maximizar el rendimiento de uno de los principales insumos en cualquier empresa de logística, de transporte específicamente. El costo del diésel actualmente, ¿verdad? Dependiendo del giro de la empresa, pero puede variar desde representar un 2,5% del ingreso total, hasta giros, ¿verdad?, que estén especializados específicamente en transporte, pues del 20, 25 y probablemente haya casos de hasta un 30%. Eso nos da, pues, la relevancia que tiene el controlarlo con las mejores prácticas disponibles hoy en día. Más adelante seguramente iremos abundando sobre esto, ¿verdad? Pero hoy aquella compañía que por diferentes razones no tenga hardwares, no tenga softwares, ¿verdad? Que le ayuden a medir en tiempo real y no nada más el cierre de cada periodo, sino prácticamente por hora, por día, por recorrido, en fin, como lo tenga configurado, pues puede tener, o mejor dicho, puede darse una sorpresa, ¿verdad? De que detecte algo demasiado tarde. Ese sería uno de los principales errores hoy en día. Claro, muy bien. Y ya entrando un poquito en este tema, gracias por tu comentario, Eduardo. Ya entrando un poquito en el tema justo, el tema uno de nuestro webinar, el fin del rendimiento tradicional basado solo en litros, solo en litros comprados. Raimundo, ¿por qué seguir midiendo solo los litros comprados nos puede llevar a conclusiones incorrectas o incluso pérdidas invisibles? ¿Qué opinas de esto? Híjole, abundando en lo que decían César y Eduardo,
lo principal, reconocer que el diésel está subiendo de precio. En los últimos 5 años ha aumentado un 34, un 40%, y no se diga ahora con el tema de la guerra en Irán y la clausura en el Golfo Pérsico, en fin, o sea, va a subir esto a un punto que es de preocuparse. Entonces, hace total sentido, como dice Eduardo, medir como sea que lo quieran hacer, pero hacerlo ya. Pero la verdad es que las empresas que han evolucionado están poniendo más atención en la utilidad. Si cuidamos el combustible, pienso que podemos aumentar hasta un 25% la utilidad, como decía César y Eduardo. Eh, pero solo medir litros comprados no es suficiente, como dices, Alex. En una operación cotidiana, pues hay muchos momentos y cada momento se tiene que medir por separado. Vamos a poner el ejemplo de un cliente nuestro que transporta granos, y para descargar el grano necesitan activar la toma de fuerza de la unidad. Entonces, si tú mides el rendimiento en función de lo que compras y los litros y los kilómetros recorridos, pues, te va a faltar medir cuánto combustible se usó en los tiempos de espera. Te va a faltar medir cuánto combustible se usó mientras estuvo descargando la unidad, y es un consumo de combustible importante. Con las tecnologías que existen actualmente, tú puedes segmentar cada uno de esos momentos y separar claramente el combustible consumido que quemaste mientras caminaste del combustible consumido mientras esperabas, del combustible consumido mientras operabas alguna maniobra, ¿no? Entonces, tener claridad en esos aspectos te permite reconocer cuál es el costo real de la operación. Entonces, ya no se puede simplemente medir contra cuánto compraste. Sí, 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 definitivamente resumimos entonces que nuestra fórmula que por muchos años fue utilizada y a lo mejor en su momento era lo idóneo, litros por kilómetro, ya no es funcional, ya no es suficiente, ¿no? Ayúdenme, les voy a pedir a los tres que me ayuden a resumir en una frase por qué hoy ya no alcanza con dividir litros entre kilómetros. Una frase que me puedan decir. Si quieres, igual comenzamos contigo, Raimundo, y ahorita seguimos con César y Eduardo. Oye, no sabía que nos iban a poner retos en el webinar. Una frase, madres. Eh, Mide cada etapa, o sea, segmenta cada etapa de la medición del rendimiento. Sí. Medir cada etapa. Muy bien, excelente. Eh, Eduardo, una Yo frase con diría la que podemos resumirlo. una frase, mira, minimizar el desperdicio nos maximiza la rentabilidad de la operación. Excelente, muy bien, muy bien. Gracias, gracias. César, a ver, adelante. Una frase. Entonces ya de mis compañeros, ¿no? Yo podría decir que mide lo que importa y actúa con datos para hacerlo lo mejor para todos. Muy bien, excelente, gracias. Frases muy concisas, con mucho contenido y que nos dejan pensando en este tema de la medición. Y quisiera ir abordando acerca y que nos platicara un poquito acerca de los proveedores confiables y la calidad de combustible. ¿Cómo podemos reconocer ese impacto real que la calidad del combustible y la confiabilidad de los proveedores tienen en el rendimiento? Entonces, quisiera preguntarle ahora primeramente a Eduardo, ¿qué impacto real tiene la calidad de combustible en el rendimiento más allá del costo por litro? De acuerdo. Mira, nosotros en las empresas en las que he tenido la oportunidad de laborar, manejamos dos esquemas. Digamos, las estaciones de autoconsumo, que son más fácilmente controlables, y irremediablemente, pues la compra, el consumo en estaciones por todos lados a nivel nacional, ¿no? Externas. En el caso de la primera, cuando recibes un embarque de combustible,
antes de ingresarlo, ¿verdad? Al tanque de almacenamiento, a la estación de almacenamiento, siempre efectuamos tomas tenemos un microlaboratorio para hacer pruebas de la calidad del diésel que estamos analizando, que estamos adquiriendo, perdón. Esa muestra es importante tomarla de diversos puntos, ¿no? No siempre del mismo. Me refiero dentro de la pipa, la que viene a descarga. Esa es una. No solamente es la calidad, sino la cantidad. Pero la más difícil para mí, y yo supongo que para todos los que estamos aquí, los que nos están escuchando, es que no tienes garantía cuando tienes que cargar en rutas muy lejanas, donde no tienes bases, plantas o centros de operación, ¿verdad? Y forzosamente tienes que adquirir combustible. Obviamente, identificas una red que para ti sea lo más confiable posible. Definir estaciones de combustible en cada arco logístico donde tus operadores puedan o deban cargar sí o sí ahí. Adicional a esa medida es no perder la práctica, ¿verdad? Que en algunos lugares lo conocen como jarreo, en otros como pruebas de comprobación. Y lo mismo, ¿verdad? Digo, el mercado desafortunadamente en México y en muchos países de América Latina la cultura es así. Pues ya sabemos el problema, ¿verdad? De que nos dan litros que no son de litro o nos dan combustible que está bautizado, adulterado, etcétera, etcétera. Entonces es importantísimo mantener esa frecuencia, un programa, pero el programa es tuyo, es interno, sin darlo a conocer a los clientes. A los clientes en el contrato, ¿verdad? Lo que hacemos es avisar que tenemos pues todo el derecho de elaborar esas pruebas sin avisar cuándo y dónde va a ser esa prueba, ¿verdad? Y a través de una estructura que puede ser con instructores, con supervisores, ¿verdad? Con el jefe de taller, con el gerente de mantenimiento, según la estructura que cada quien tenga, pues realizar esas pruebas con las que conocemos como jarras patrones, que ese es el método más tradicional que existió muchos años, pero también hoy en día también sacamos muestras sin necesidad de hacer una jarra patrón y esas muestras las llevamos al laboratorio. Para mí eso es lo más importante para poder asegurar que estás adquiriendo un diésel de calidad, de cantidad, de vida, porque de lo contrario puedes estar controlando lo que sucede en tus camiones, con tus operadores, ¿verdad? La manera de conducir, ¿verdad? El desempeño, cómo está el motor, todo esto, pero no tienes ese cabo suelto bien atado, bien asegurado. Yo eso es lo que recomendaría principalmente. Muy bien, gracias Eduardo. Sí, definitivamente hay que ver todas las variables que suman y que restan al costo total de nuestra operación. Raimundo, dime una cosa, ¿cómo puede una empresa auditar o validar que sus proveedores de combustible son confiables? ¿Cómo podemos asegurarnos que realmente, como decía ahorita Eduardo, nos den litros de litro, nos den un combustible de calidad? Sí, bueno, pues lo primero es hacer una auditoría de los proveedores sin que ellos se den cuenta, porque ya sabemos, ¿no? Si llegas con la jarra patrón y con la intención de medir sus bombas, te dicen, espérame tantito, sí, y vete a la bomba 3, ¿no? Y ahí Sí. siempre va a salir todo perfecto. Entonces, sí, que sean aleatorias y sin que el proveedor se entere. Pero la verdad es que esto es complicado cuando tienes una operación grande, no puedes ir a todas las estaciones de servicio donde cargas, y tienes que implementar otras tecnologías. Con lo que hacemos en Intralix, de medición de combustible en tiempo real, pues sin duda que puedes medir con mucha calidad, con mucha precisión, este, cuántos litros te está efectivamente entregando tu proveedor y al mismo tiempo puedes conciliar contra el ticket. Pues no nada más es cuánto compraste, sino cuánto realmente te entregaron. Ahí es una primera medición del proveedor. Entonces, tú puedes ver cuánto te están robando. Cuánto, lamentablemente las estadísticas que tenemos marcan entre el 6 y el 10% de robo en las gasolineras de carretera. En algunas hasta el 18%. Es una bestialidad, pero esa es la realidad que vivimos. Entonces, gran parte de ese problema se minimiza cuando tienes autoabastos y puedes controlar, como dice Eduardo, pues la calidad del combustible que te están surtiendo y la cantidad. Pero si tienes que cargar en estaciones de servicio en cualquier lugar, pues tienes que tener otras medidas. La otra es, si
por tu operación solo puedes cargar en estaciones de servicio. Entonces, lo segundo que puedes hacer con la tecnología es medir el rendimiento de la carga que hiciste en la estación de servicio. Y puedes ser consistente en tus mediciones de manera que puedas identificar cuál es el rendimiento del combustible que te están entregando en cada estación de servicio. Y identificar claramente, pues, quién te entrega un combustible que te rinde menos, ¿no? Y ahí empezar a negociar con tus proveedores o a banear ahí a tus proveedores, ¿no? Como dicen ahora, Claro. de hacer una mejor selección de proveedores, una mejor negociación con ellos, ¿no? Este, Sí, en fin, la tecnología te permite hacer esas dos mediciones hoy día. muy bien. De acuerdo, gracias Raimundo. Y ahí vemos dónde vamos sanando, ¿no? O resanando esas grietas por donde nuestra operación va perdiendo y que son de repente esas pérdidas invisibles que no alcanzamos a detectar por este tema de la calidad del combustible. César, ¿crees que hoy las empresas, al día de hoy, las empresas eligen proveedores por estrategia o por precio y por qué? Creo que no te escuchamos, César. ¿Escuchan ya, Juan? Ahí ya está, gracias. Muy bien. Yo en concordancia con lo que mencionaba Raimundo y también con lo que mencionaba Eduardo, sí creo que son tres dimensiones importantes, ¿no? Cada operación tiene sus características especiales. Obviamente cuando tienes la facilidad de ir de base a base, donde tienes tanques de autoconsumo, donde puedes tener al menos certezas de las incertidumbres que tenemos en el camino. Una de ellas es el litro de litro. El famoso litro de litro. ¿Cuántos no sabíamos o nos enterábamos de estaciones de servicio, de gasolineras, donde pues hasta con el carro personal, ¿no? Tú llegabas y traías un carro con un tanque de 60 litros, 70 litros y pues ya cuando iban 90 les dices, oye, ya párale, ¿no? Creo que estás exagerando, ¿no? Sí, Entonces, eso multiplícalo. Entonces teníamos la cuestión del litro de litro. También tenemos la cuestión de la calidad del combustible, ¿no? La cantidad, digo, cuántas veces tienes que purgar el filtro de la separación del agua, ¿no? De repente, pues dices, oye, lo acabo de purgar, oye, ya que está lleno nuevamente, ¿no? Todas esas cuestiones, pues son complicadas porque varían de operación a operación. Yo creo que son tres dimensiones las que yo pensaría revisar contestando tu pregunta. Uno, pues obviamente sí, el desarrollo de proveedores, como bien lo dijo Raimundo, y el desarrollo también de nuestra empresa como nosotros estamos comunicándonos a los proveedores. ¿Por qué? Porque si tenemos la tecnología, si tenemos los procesos adecuados, inclusive podemos ir con nuestros proveedores a hacer negociaciones. A mí en lo personal me tocó algunas veces hacer negociaciones donde llevas con una estación de consumo y dices, oye, mira, te enseño mi tecnología, te enseño esto que hace, mira, dale las mediciones que quieras, pero para probarte que es la adecuada. Para evitar eso de, sí, pásale a la bomba 5 tú y tú pásate a la 4 y mediciones es, mira, yo voy a poner en tu estación de consumo y lo que me diga mi sistema de medición es lo que te voy a pagar. Pero obviamente tenemos que ser también unos buenos clientes pues para generar ese pago adecuadamente en tiempo, etcétera. La segunda dimensión que también es muy importante, es cómo integramos a nuestros mismos operadores. Algunas operaciones están muy dispersas, no vamos de puntos a puntos donde podamos tener autoconsumos o proveedores ya desarrollados por nosotros, etcétera, etcétera. Y es donde es muy importante nuestro operador, al ser parte de ese proceso, al entender este proceso, muchas veces estas tecnologías que podemos tener, estos procesos, ayudan a ser, de cierta forma, disuasivos para nuestros mismos operadores y para los proveedores. Y una vez que el operador está entendiendo ese objetivo, entendiendo por qué es mejor trabajar así, por qué es mejor un negocio que genere mucho tiempo a posible ganancia en corto tiempo que les genere para ellos, ellos empiezan a buscar
mejores opciones y se convierten en tus auditores. Te ayudan a decirte, oye, en esta estación, no, en esta estación yo vi estas malas prácticas, me he enterado de estas malas prácticas y pues es parte de ese desarrollo. Sí. Y tres, en la tercera dimensión, que es lo que ya mencionó mucho Raimundo, ahora tenemos la facilidad de manejar grandes datos. Tenemos la facilidad de generar la verdad, muchos análisis en tiempo casi real, ¿no? Con inteligencias artificiales, etcétera, que nos pueden tener muy rápidamente identificado proveedores para que ver litros de litro, para ver rendimientos, para ver calidades. Y eso pues nos va a generar que podamos seguir avanzando en desarrollar mejores proveedores, desarrollar mejores operadores y desarrollar mejores procesos. Creo que Claro. esas tres dimensiones, atacando esas tres dimensiones, vamos a avanzar muy rápidamente. Excelente, César. Me gustó esta parte y yo creo que va a ser un tema para otro webinar, pero sin embargo, Eduardo, me gustaría que nos platicaras, esta me pareció muy valioso, el convertir a nuestros operadores en aliados, ¿verdad? En este sentido, ¿qué tan importante es para una empresa de transporte y logística que nuestros operadores sean los ojos de la empresa, ¿va? Y qué tanto abonan también a este tema de lo que estamos validando hoy en la cuestión de la calidad del combustible, de la auditoría de proveedores, etcétera? Creo que está en mute, Eduardo. Listo. ¿Me escuchan ahí? Listo. Sí, claro, adelante. Nada más antes de abordar la pregunta que me haces, quisiera nada más para complementar muy rápido del capítulo Sí, anterior. adelante. En lo que comentaba yo, insisto, ¿verdad? Hablaba de los dos temas. Aquellas empresas que hoy no tengan métodos ya de tecnología, ¿verdad? Tienen que darle ese seguimiento a través de formas manuales. Y también comentaba, ¿verdad? Hay que aprovechar el uso de la tecnología, pero a pesar de ello, yo quiero insistir. Sí, un punto relevante es asegurar que toda la instalación que tenemos, ¿verdad? Sensores, la calibración, si es de varillas, el mecanismo que estamos utilizando, que aseguremos que siempre esté funcionando de manera óptima. O sea, de por sí cualquier elemento que utilicemos, ¿verdad? No nos da un 100% de certidumbre, aunque nos da una aproximación sumamente importante y relevante. Es importante asegurar que los sistemas estén funcionando de manera correcta, ¿verdad? Y a pesar de ello, hemos tenido casos donde la gente, y con eso voy a conectar la pregunta que me haces, tuvimos un caso recientemente, ¿verdad? Al cierre del año pasado, donde ya se la sabía el operador y entonces se ponía de acuerdo con el responsable de la bomba en la estación de servicio y nos cargaban, haz de cuenta, una cubeta de algo. Era Ujú. combustible, pero no era diésel, obviamente puro, y esa misma cantidad pues, nos dejaban de cargar. Entonces ya estaban arreglados y el sistema registraba que me cargaste 500 litros y efectivamente le ingresaron 500 litros, ¿no? Pero no necesariamente de lo que esperábamos que nos ingresara. A eso me refiero, nada más era asegurar que en cualquier empresa el sistema esté funcionando bien, pero no dejen de realizar ese tipo de inspecciones de calidad. Con esto yo conecto, ¿verdad? En cualquier empresa, no importa el giro, siempre hay una persona que es el principal rol que debemos de cuidar. Y con esto me refiero a tenerlo capacitado, informado, ¿verdad? Explicarle la relevancia de su proceso de trabajo. En un hospital, pues, por ejemplo, las enfermeras, en la escuela, los maestros, en una empresa de transporte, el operador, transportador, conductor, como se le llame, pues es el elemento fundamental. Tenemos que asegurar, ¿verdad?, que ellos sean gente capacitada, preparada, que entiendan, ¿verdad?, de cómo es la estructura y por qué necesitamos de ellos, primero que nada, para una operación eficiente, ¿verdad? Los activos que les damos bajo sus manos son activos sumamente valiosos, muy costosos, ¿verdad? Como para entregárselos a cualquier persona que no esté capacitada, certificada. Y número dos, en el tema del combustible, con esto lo relaciono, pues explicar, ¿verdad?, que el componente, el diésel, es sumamente importante. Digo, el otro también relevante son las llantas, pero ese es otro track muy diferente.
Pero tienen que estar ellos enterados y tenemos que estarles dando la participación. Pero tampoco podemos confiar en que lo van a entender y lo van a hacer, ¿verdad? Digo, como dicen por ahí, en la viña del Señor hay de todo. Sí, Entonces tenemos que establecer a través de la inteligencia, ¿verdad? De la información, la telemática, la información que nos dé el sistema de control de combustible, una evaluación de los operadores y estar cerrando con ellos las brechas que se detecten, ¿verdad? Es decir, cada arco logístico, cada ruta tiene que tener un rendimiento meta con cierta tolerancia, pero una vez que se sale o tiene una desviación mayor, tenemos que cerrar con ellos a fuerzas, ¿verdad? No podemos dejar que exacto. piensen que no hay un ambiente de control en la empresa. No es estar persiguiendo a la gente, para nada. No es estar haciendo acoso laboral tampoco. Es Sí, nada más que ellos entiendan que ese insumo es tan valioso que necesitamos de ellos, estamos involucrados, como ya lo comentaba, que estén capacitados, pero necesitamos estar haciendo evaluaciones. Y si exacto. hacemos evaluaciones, yo considero que también es importante establecer cierto nivel, así como de sanciones, incluyendo casos extremos como cortar la relación laboral, como también, ¿verdad?, reconocer, premiar a aquellos operadores que Claro. nos estén ayudando a la empresa a mantener una eficiencia, pues, de clase mundial, ¿verdad? Sin importar el giro en el que estemos desempeñando el transporte. Sí. No sé, sería lo que yo sugeriría. Para mí esa es la relevancia del operador. Sí, claro, muy bien. Y reconoce, como dices, el apoyo, el trabajo del operador como aliado, y yo creo que eso nos ayuda a cerrar mucho la brecha para este tema de la calidad del combustible. Raimundo, hay una pieza que la verdad es que yo anteriormente no la conocía, no la ubicaba, y reciente, no hace mucho, comencé a estudiarla, analizarla, conocerla. Es una pieza faltante del rompecabezas en este tema del rendimiento de combustible, y es el perfil de carretera. ¿Por qué? Porque primero platicamos rápidamente qué es un perfil de carretera y por qué este perfil cambia por completo la forma en la que deberíamos de medir el rendimiento. Sí, pues no te voy a contestar eso. Me voy a meter. Me quedé con unas ideas que, A ver, de sí, lo que adelante. comentó Eduardo, que creo Eduardo. que son importantes y les robo un minutito con eso y luego ya, Sí, ya me adelante. voy a lo del perfil de carretera. Cuando empezamos la empresa hace 20 años, el problema era el operador. Así literal es lo que nos decían los clientes. Me están robando diésel en carretera, ¿no? Y empezamos a desarrollar tecnología que hiciera una medición en tiempo real de los tanques, pues para detectar robos en carretera, ¿no? Y sí, en algún momento fue una práctica, pero luego nos dimos cuenta ya con los años y con la evolución de la tecnología que el principal problema en la mayoría de las empresas no es el operador, sino el proveedor de combustible. Y luego nos dimos cuenta que en flotas muy grandes existe un tercer problema, que es el fraude interno dentro de la empresa o tal vez alguna colusión entre el proveedor y alguien en la empresa y se presentan cargas fantasma, ¿no? Hay ejemplos muy claros de empresas con las que hemos trabajado, no voy a ventanear a nadie, pero empresas con miles de unidades, con 76% del problema de faltantes de combustible con carga fantasma. Es decir, el operador no es el que sustrae el combustible, el proveedor en alguna parte, pero no en todas partes, pero la propia organización pues también contribuye ahí a que no se haga buen uso de los recursos, ¿no? Entonces es importante medir todas las etapas del proceso, desde, pues sí, la carga en tanques, pero también todo el proceso administrativo. Y para eso la conciliación de tickets es vital. Y la conciliación de tickets en tiempo real, pues es importantísima. Pero también nos dimos cuenta en ese ejercicio en particular que sin hacer nada, sin correr a nadie, simplemente cuando la gente se dio cuenta que estaban siendo auditados, como comentaba Eduardo, pudimos bajar un 65% el índice de pérdidas solo porque la gente se sintió auditada. Entonces,
bajaron las cargas fantasma, bajaron las cargas incompletas que le llamamos los litros chiquitos y bajaron también las sustracciones. No se eliminan, pero 65% de disminución es importantísimo. Sí, es mucho. Pero entonces de ahí evolucionamos y con esto ya acabo este punto, a cómo hacemos que el chofer se convierta en aliado y no parte del problema. Muy sencillo, dándole información. Muchas veces me ha tocado verlo, los choferes se paran en algún lugar, van con la intención de echarse un desayuno, una comida, una cena, dejan su camión estacionado allá afuera y alguien astutamente llega y saca combustible de los tanques. Es responsabilidad del chofer porque es su responsabilidad del camión, pero no necesariamente es culpa de él que se sustraiga este combustible y luego le andamos echando culpas que no le corresponden, pues. Pero hay que darle herramientas. Entonces, hoy día en Intralix le podemos dar a los choferes una herramienta donde pueden ellos ver cuántos litros están cargando en las gasolineras. Imagínate, tú vas y compras 1,000 litros y ves en tu celular que te pusieron 900, ahí puedes empezar a calificar a tu proveedor, ¿no? Que tu mismo Sí. chofer sea el responsable de auditar al proveedor. Pero imagínate que el chofer se coludió con el de la bomba y sí compró 1,000, pero se repartieron 50 y 50. Él se va a dar cuenta que la organización ya está enterada de que hicieron falta 100. En ese instante, él va a sentirse auditado y va a disminuir ese comportamiento nocivo, ¿no? Sin necesidad de confrontarlo. Entonces, el chiste es cómo convertir de una manera sana, tranquila, a los operadores en aliados. Y con ese tipo de herramientas que proveemos, pues creo que se puede atender. Ahora, regresando al punto que me preguntabas del perfil de la carretera, importantísimo, a lo largo de los años nos hemos dado cuenta que solo medir el rendimiento kilómetros contra litros consumidos, pues ayuda, pero no es lo mismo si vas cargado de Manzanillo a México que si vas de vacío de México a Manzanillo, ¿no? Los rendimientos son enteramente diferentes. Sí. No es lo mismo escalar, no sé, las cumbres de Maltrata que ir de planito en la península, ¿no? De Baja California. Entonces, empezamos a medir el perfil de la carretera y empezamos a entender cuál es el impacto del perfil de la carretera en el rendimiento de las unidades, al punto que hoy día somos capaces de predecir cuál debiera ser el rendimiento esperado de la unidad en función del perfil de la carretera. Le podemos dar a nuestros clientes un resumen en un trayecto, cuánto de ese trayecto en porcentaje estuvieron escalando, cuánto fue planito y cuánto iban de bajada. Y eso nos permite hacer un análisis de costo muchísimo más preciso. Y si eso lo aunamos a que realmente medimos el consumo mientras está operando la unidad, es decir, mientras está avanzando en carretera, versus el consumo de combustible que está consumiéndose cuando está esperando o cuando está en la noche con el aire acondicionado prendido descansando, que le llamamos ralenti, que también la plataforma te lo señala y te lo cuantifica. Entonces, el perfil de la carretera tiene un impacto importantísimo. Sabemos hoy día que hasta un 15% de rendimiento adicional cuando vas escalando. También hay un beneficio cuando vas de bajada, pero si no entiendes de punto a punto el perfil de la carretera, pues puedes estar haciendo consideraciones equivocadas sobre cuánto debieras esperar de cada unidad. Claro, muy bien. Importantísimo esto, Raimundo, gracias. Y llevando este tema del perfil de la carretera, César, ¿cómo podemos integrar estas variables? ¿En qué nos estaría
ayudando, en qué nos estaría beneficiando el saber las pendientes, como ahorita decía un poquito Raimundo, el tipo de ruta o inclusive las condiciones del camino del viaje, ¿no? ¿Qué tanto eso nos puede estar también ayudando a meter esas variables a nuestro análisis de rendimiento y de ahí generar un beneficio? La broma decía, bueno, oye, es que si vas de Guadalajara a Laredo es de subida y pues de Laredo a Guadalajara es de bajada. Clarito está en el mapa, ¿no? Y pues era la risa y jajaja y veías ahí, ¿no? Arriba Eh, norte. ¿No? Entonces, creo que es importante analizar muchos aspectos, ¿no? Uno es la altimetría, como bien lo dice Raimundo, ¿no? Que entre más preciso sea este índice de medición y retomando los comentarios anteriores, es tu operador, se convierte en tu auditor y tu ayuda interna. Entonces, cuando estamos trabajando con un sistema, tenemos que considerar la altimetría, tenemos que considerar el peso, tenemos que considerar también otra realidad. En México hay carreteras que son carreteras como porque no hay árboles, ¿no? Y dices, pues por ahí la carretera, ¿no? Sí, Por ahí sí, sí, pasada, sí. ¿no? Entonces, ¿qué significa? Está tan baches que pareciera que estás arrancando, bajándote, que es bajando velocidad como si estuvieras dando topes porque son grandes hoyos. Eso, pues obviamente te va a aumentar muchísimo tu consumo. Entonces ahí tienes nuevamente esas dos variables. Uno, que si tienes un buen sistema que tú tomes en cuenta todas esas cuestiones de altimetría, de condiciones de la carretera, de condiciones de peso, te va a ayudar a que el operador también se sienta más confiado en decir, oye, voy a buscar la mejor operación posible, ¿no? Ya enfocado en esa parte. Y la otra te va a ayudar en la parte comercial, porque obviamente, pues, tendrías que tú tener tus costeos adecuados para, de acuerdo a destino, poder generar el negocio, ¿no? Muchas veces podemos decir, oye, pues es que son los mismos kilómetros, pero no es los mismos kilómetros, como bien se decía, en una autopista, ¿no? Que en una carretera secundaria, ¿no? Entonces, Ah, el gasto es muchísimo, muchísimo más diferente. Y, bueno, pues todo eso genera que la información de la altimetría, la información del peso, la información de las condiciones de carretera sean muy importantes para tus tomas de decisiones de cuánto debe de ser el rendimiento esperado. Porque igual, el rendimiento esperado debe de ser algo que tú manejes en tu SOP, que manejes en tu Integrated Business Plan. ¿Por qué? sí, Porque al final de cuentas son cuestiones que tienes que ir caminando hacia allá y poner tus objetivos, poner este objetivo buscado y cuáles son tus posibles desviaciones, ¿no? claro. Y entre más cercano sea, entre mejor sea la medición, tus desviaciones o tus sigmas, pues son mucho más cortas. Eso te va a hacer que tengas mejores resultados y que la gente que también trabaja contigo se sienta más conectada y que se sienta más enfocada en lograr esos resultados. Exacto, de acuerdo, César. Gracias. Eduardo, ya vimos que ya la fórmula tradicional no es suficiente, hay que buscar variables, hay que buscar calidad de combustible, de proveedores, formar parte de la solución a nuestros operadores para que sean aliados, conocer los perfiles de carretera, que es lo que estamos ahorita comentando, pero aunado ya a estos temas y para ir ya entrando al último tema de este webinar, ¿qué decisiones debemos de tomar el día de hoy? Para una empresa que hoy mide rendimiento de forma tradicional, ¿cuál debe ser el primer cambio que debería implementar, Eduardo? Mira, como contexto, yo creo que a lo largo del panel hemos estado tocando los diferentes puntos que cualquier empresa tiene que tocar, tiene que cuidar. Ya lo decíamos, ¿verdad? El combustible es un componente vital, es un elemento de costo muy fuerte en una estructura de una empresa de transporte especializada. Bueno, yo creo que lo primero es que, a pesar de que sabemos que los camiones per se, sin importar la marca, ¿verdad? Traen pues su computadora, ¿verdad? El cerebro, ¿verdad? Ya sea, por ejemplo, y el software a través del cual extraemos información que puede ser el Insight en cierta marca, el Connect en otra, etcétera, etcétera. Yo creo que siempre va a ser mucho mejor tener un sistema de control
alterno, no depender exclusivamente de lo que trae el fabricante, pues porque además necesita ciertos licenciamientos y otro tipo de cosas. Pero tener un sistema de control de combustible, igual la marca que fuera, no quiero echar el comercial, ¿verdad? Pero bueno, Intralix es un muy buen sistema, pero bueno, ya cada quien decidirá de acuerdo a lo que le ofrezca cada proveedor. Eso es lo primero. Segundo, tener una estructura que la puedes denominar eficiencia energética, control de rendimiento, control de combustible, como tú gustes, ¿verdad? Pero que se les traiga, se les saque jugo a esa herramienta poderosa que estás metiendo en tu empresa. Es, de alguna manera, una inversión, lo que estás haciendo que es relevante, pues extraen el máximo jugo, ¿no? Claro, Sería como comprar un camión, dejarlo estacionado en el patio muchas horas. Pues no lo compré para eso, lo compré para sacarle dinero, hacerlo rentable. Lo mismo la herramienta así de es. control de combustible que tengamos. Ya teniendo eso, ¿verdad? Entonces lo siguiente sería, una vez que ya tengo yo mi análisis, data, ¿verdad? Lo que ya se explicó, perfiles de consumo por tramos, por carreteras, todo lo que consumimos, por ejemplo, cuando estamos en idle o en ralenti, ¿verdad? Si es productivo o improductivo, ¿verdad? ¿A qué me refiero? Pues un consumo en ralenti que de alguna manera es productivo, llamémoslo así, pues es el ejemplo que daba, no recuerdo si fue Raimundo o César, en el caso, por ejemplo, de las tolvas, ¿verdad? Que forzosamente necesito Sí, mantener el motor, pues para activar el mecanismo. Pero también como ese, hay algunos que son improductivos. Por ejemplo, también ya lo mencionamos, ¿verdad? Oye, voy a descargar allá a Hermosillo en la época de calor, el cliente se tarda mucho, pues tengo que tener el aire acondicionado, ¿verdad? ujú, Pero también hay sí, alternativas que me van a permitir, oye, ¿cuánto del consumo de diésel, que puede variar, ¿verdad? Puede ir, no sé, un 2, un 3, un 5, un 6% solamente en ralenti, y eso te sí, paga la adquisición de otro tipo de equipos alternos para capacitando al operador y explicándole, pues no claro, utilizar el combustible, ¿verdad? Que él se mantenga en una condición de frescura, de comodidad en el camión, pero sin necesidad de que esté afectando el costo más allá de lo debido. exacto. Entonces, ya teniendo todos estos elementos claros, y para eso, reitero, el sistema de información te lo da, te ayuda muchísimo, ¿verdad? Pues entonces sí, ya sería agrupar qué rutas, qué unidades, qué operadores son los más críticos que yo tengo, ¿verdad? Y entrar en temas o de capacitación o de otra toma de decisiones. Pero a donde yo debería de ponerlo primero es en aquellas unidades que yo sé que me tienen un consumo mucho más elevado y me está desvirtuando o me está desviando de mi presupuesto de gastos, por decirlo. Eso es lo Claro, que podría yo decir a muy este bien. tema. Gracias, gracias Eduardo. Y para ir cerrando ya esta charla, que estuvo, la verdad es que bien interesante, Raimundo, me gustaría que nos dijeras ahorita lo que mencionó Eduardo, cuáles son la información mínima, o sea, lo más básico que debería empezar yo a analizar para tomar mejores decisiones para el día de mañana. ¿Qué es lo mínimo, lo básico que yo debería estar analizando para poder cambiar mañana? Pues sí, digo, lo primero es sugerirles, si no tienen algún sistema de medición de combustible, que instalen el que puedan, el que mejor les acomode, algo que les permita medir. Hay tecnologías ahí en la calle, hay precios, hay proveedores. Hagan algo porque medir con el palómetro ya no es suficiente. Tienen que medir con precisión kilómetros recorridos y tienen que darse una idea de cuánto combustible están consumiendo, no cuánto están comprando. Entonces, medir consumo de combustible y medir distancia recorrida con precisión es importante. Se puede Claro, usar también la telemetría del camión, la computadora es una alternativa, pero lamentablemente no todos los camiones entregan información confiable, no todos los motores, pero también esa información está alterada, por ejemplo, por el diámetro de la llanta. Si tú no estás continuamente ajustando los diámetros de las llantas, pues la distancia recorrida que te marca la computadora en fin. Hay muchos temas claro, ahí, pero
Pues de entrada, sugerirles que adquieran algún sistema de medición que les permita empezar a tomar mediciones consistentes. No importa que no sean perfectas, pero consistentes. Y por supuesto, combustible consumido y distancia recorrida. Y si eso lo pueden segmentar en los diferentes aspectos de su operación, pues todavía mejor, ¿no? Claro, gracias, gracias Raimundo. César, ¿qué ves, ya también cerrando, que va a cambiar en los próximos años la forma de medir el rendimiento en el transporte de carga? En tu visión, ¿qué ves en el futuro cercano? Igual, aunando a lo que ya se ha comentado, pues es que la empresa se tiene que profesionalizar. Tenemos que seguir con este paso de profesionalización, de integración. En esta parte de la medición del combustible es un proceso que es parte de una filosofía de trabajo. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que saber qué es la medición, cómo la vamos a hacer y cómo vamos a ir mejorando. Lo dijo Raimundo, es ser consistente con la medición, pero esta consistencia también se lleva hacia cómo es tu filosofía de trabajo. Conforme tengas eso ya amarrado, que tengas eso bien comunicado dentro de tu organización, que tengas eso bien digerido, que estén comprometidos sobre una misma idea, la medición va a ir siendo más específica. Hace muchos años no teníamos telemetría. Hace muchos años no teníamos mediciones, ¿no? Hace muchos años los GPS eran una cuestión que te mandaba cada hora una posición en una carretera, ¿no? Sí, Vean cómo hemos ido evolucionando. Sí, en un futuro, eh, ya a lo mejor no nos tocará ver algunos de nosotros, pero pues sí, no dudo que haya ya vehículos autónomos, ¿no? Ya se han desarrollado, ya se están sí, probando. Eh, la velocidad se va a seguir acelerando. Y por eso es importante que independientemente del tipo de motor, tipo de telemetría, tipo de sistema que manejemos, tengamos una filosofía establecida, porque eso va a hacer que la adaptemos más rápidamente, va a hacer que obviamente trabajemos para ir cerrando esas brechas, esos gaps que se van dando desde, oye, ya medí, primero pues sí medí los litros, que sean litros de litros, y luego ya medí el kilometraje por el litros, y luego ya vi el rendimiento, ya le estoy poniendo la altimetría, ya estoy poniendo estas condiciones, ya mi operador es parte de una estructura, de un proceso donde también es un sí, auditor, ya voy caminando hacia allá, y entonces, pues cualquier cosa nueva de la tecnología, pues va a ser abrazada y nos va a permitir mejorar. Yo creo, cerrando el comentario, que en un trayecto de 10 a 15 años, todo esto va a ser ya parte de un sistema integral analizado por ella en tiempo real y que obviamente nos vaya diciendo, oye, aquí hay una pequeña desviación de tu business plan, aquí hay esta parte, cuida tus tendencias ujú, y que nos va a hacer que nos profesionalicemos más hacia eso, hacia el análisis de datos y hacia una filosofía de trabajo buscando la obtención de resultados. muy bien. Gracias, César. Por último, ¿algún comentario final para ir cerrando este webinar? Pues miren, realmente creo que es bien interesante compartir con todos ustedes esto. Dentro de nuestro gremio, pues tenemos muchísimas variables, ¿no? Que tenemos que ver, que tenemos que cuidar, eh, muchas vicisitudes que tenemos que atender. Pero creo que esta comunicación es de ayudarnos a ver cómo podemos profesionalizar, cómo podemos integrar sistemas, cómo podemos hacer procesos, cómo Sí, podemos recomendarnos la mejor tecnología. Igual nos parece el anuncio, ¿no? Pero que Intralix, pues, es una de ellas, ¿no? Cómo podemos ver cómo se usan esas herramientas, ayudarnos a entender cómo se usan esas herramientas, cómo se les saca provecho a esas herramientas, pues va a ser muy importante. Yo agradezco al foro y agradezco a todos los que se han conectado, porque esperamos que esta visión de tener que el proceso del rendimiento de combustible no es solamente medir, sino que es un todo que integra operadores, que integra sistemas, que integra tecnología, que integra una filosofía de trabajo, va a ser lo que se profesionalice el mercado y una vez profesionalizando un mercado, pues realmente todos somos beneficiados. de acuerdo. Muchas gracias, César. Gracias. Eduardo, ¿algún comentario antes de cerrar este webinar? Sí, de acuerdo.
Mira, yo creo que hoy, y lo decíamos sin importar el giro de la empresa en la que estemos hablando de transporte, el mercado está tan constreñido, lo que está pasando, que ya se mencionó, el diésel va a subir más, ¿verdad? Sin embargo, los márgenes de las empresas, pues no es tan fácil estar actualizando tarifas y todo esto, ¿verdad? Aunque a todo mundo le va a pegar. Ustedes todos sabemos, cuando sube el combustible, prácticamente se viene la cascada de aumentos en muchas cosas. Todo se transporta en la vida. Entonces, lo importante es, si tenemos estas herramientas que hoy ya están a la mano, ¿verdad? Podemos medir el consumo de combustible ya no total, ¿verdad? ¿Cuántos kilómetros por litro y ya? Podemos medirlo por tramos, todo esto que ya platicamos. Esto nos va a dar luz de dónde tenemos que apretar la tuerca, ¿verdad? En cada subproceso y no en el proceso en general, donde tenemos lo más crítico. Pero yo cerraría con esto de mi parte. Hace un par de años en un congreso, ¿verdad? Seguramente muchos de los que estamos aquí presentes conocemos a Alex Tyson, es una persona muy conocida en el medio. Y ahí un panelista mencionó, no Alex, yo estaba sentado a un lado de él, y decía, cuando una empresa se mete a fondo a estar revisando, controlando su rendimiento de combustible, podemos asegurar que un camión nuevo casi casi se autopaga si tú tienes una mejora entre un 4 y un 5%. Si nada más por controlar, por ejemplo, lo que decíamos hace un rato, ralentis improductivos, te puede dar una mejora de un 2, 3, 4%, ya tienes una gran parte del terreno ganado. Si además mejoras en los demás tramos del proceso, es de autopago todo lo que hagas. Entonces yo les recomendaría a todos, ¿verdad? Metámonos fuerte a este tema. Y más allá de la rentabilidad y el consumo, acuérdense que también tenemos ya dentro de la normatividad, en México es incipiente, pero hay lugares donde ya esto es muy relevante, todo el tema de emisiones a la atmósfera. Y va directamente de la mano, ¿verdad? Con el consumo de combustibles. Esto sería mi recomendación. Cuidémoslo por este motivo, ¿verdad? Ambos son importantísimos. Muy bien, gracias Eduardo. Raimundo, ¿algún comentario final, por favor, antes de cerrar este webinar? No, pues nada más agradecerles de parte de Intralix a César y a Eduardo su participación en el webinar. También me pareció bien interesante ver su punto de vista. Y y sí, hay muchos retos hacia adelante. Yo creo que el reto más importante es convertir a nuestro operador en aliado más que el enemigo a vencer, como luego dicen algunos, ¿no? Que se la pasa 24 horas pensando cómo hacer dagas. No, yo creo que tenemos un reto muy importante también en la parte humana, digo, la parte tecnológica de alguna manera hemos evolucionado muchísimo. Hemos creado tecnología en México que ahora exportamos a muchas partes del mundo. Desarrollado algoritmos que nos permiten una medición muy precisa de líquidos en movimiento, detección de cargas y descargas. La verdad es que hemos evolucionado en tecnología en México como nadie a nivel mundial y pues hay que aprovechar eso. La verdad es que los precios de la tecnología, como decía Eduardo, eh, son muy bajos en comparación al provecho que le puedes sacar. O sea, el payback de la tecnología se da en 3 o 4 meses con poquitas mediciones que empieces Sí. a usar y te permitan pues ahorrar combustible. En muy poco tiempo pagas. Entonces, mi recomendación es empiécenle con lo que puedan. Por supuesto, Intralis que tiene una versión de esta tecnología. Nosotros pensamos que es la mejor, por supuesto, pero, pero usen la que tengan a la mano, pero empiecen, en serio, es un beneficio para todos. Ah, muy bien, pues gracias Raimundo, gracias a nuestros panelistas de lujo, César, Eduardo, Raimundo, muchas gracias por su participación en este webinar y estén al pendiente, vamos a tener algunos otros temas en el transcurso de lo que es este año 2026, bien interesantes. Y bueno, pues no me queda más que despedirme y nuevamente agradecerles su participación, que tengan un excelente día y ahí están nuestros datos por si ustedes no tienen alguna información de algún proveedor para medir su combustible, vamos a estar a sus órdenes en los datos que ahí aparecen en la pantalla. Muchas gracias, que tengan excelente día. Gracias, Eduardo. Vale. Gracias. Buenos Gracias, días, gracias a Raimundo. Hasta ustedes. luego. Buen día para todos. Buenos días Buen a día. todos. Gracias por la atención.